Tenemos un paciente, me gustaría invitarlo para que el doctor nos explique un poco dónde está la... Allá lo tenemos, allá. Nos robó la vuelta al paciente. Me dio la vuelta al paciente. Bienvenido, buenos días. Doctor. Sí, entonces perdón, vamos para explicar un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Mira, el paciente está explicando cómo tiene dolor en el cuello, dolor en la espalda, dolor en la cintura, dolor bajando en el brazo, dolor aquí en la espalda. Entonces, generalmente este dolor son problemas en la columna, son problemas mecánicos de la columna. Entonces, siempre necesito chequear la columna. Entonces, y después, tal vez tome diferentes cosas para ayudar. Es lo mismo si usted llega a la casa y no hay luz. Entonces, usted primero necesita chequear la caja de breaker y después cambia las bombillas. Si usted no chequea la caja de breaker, si hay daño en la columna y usted anda tomando cosas, lógico, no va a tener los mismos resultados. Pero si primero chequea la columna y después, los dos juntos trabajan muy bien. Perfecto, ¿Entiende? Entonces, perfecto. ¿qué pasa? Golpes, caídas, accidentes, son fuerzas en la columna. Estas fuerzas en la columna pueden torcer el vértebra, en vez de torciendo la columna, produciendo daño en el nervio, músculo y hueso. Entonces, cuando un paciente entra en la clínica, necesita un examen para mirar si hay daño en el hueso, si hay daño en el nervio, hay daño en el músculo. ¿Okay? Entonces, generalmente, nosotros hacemos placas. Entonces, para mirar el daño en el hueso, ¿ok? Otra cosa esa es una máquina, es una termografía infrarrojo. Entonces, puede detectar si hay daño o bloqueos en el nervio. Entonces, vamos para explicar. Entonces, este es un paciente, entonces vamos para, quita la camisa, él va para acuéstate boca abajo. Vamos y yo a paso. esta. Sí, para... Permítame, yo lo pongo por aquí. Si quiere. ¿Ok? Entonces, vamos para pasar la máquina. Indica si hay daño o un bloqueo en el nervio. Cuando el vértebra está torcido, entonces, ¿qué pasa? Está prensando el nervio. Produce calor. Entonces, y produce daño en el nervio y donde pasa y lo mismo. dolor. Y, exacto, si el dolor está bajando aquí, ¿cómo es un químico? ¿Entiendes? Un regueo se duerme aquí, el dolor aquí. Generalmente Pues son... hay un nervio que esté... Exacto, entonces la columna anda torcido prensando el nervio. Entonces, usted primero necesita chequear la columna. Entonces, una cosa es primero nosotros hacemos con los pacientes es un examen hace una placa para mirar el daño en el hueso. Okay. Y después, yo paso esta máquina, es una termografía infrarrojo. Entonces, vamos, por ejemplo, pasa para la columna. ¿Okay? Entonces, indica cuando hay daño o bloqueos en el nervio. Entonces, pasa por aquí. Ese es un ejemplo. Ese es el gráfico. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de la columna. Cada cuadro es un nervio. Cada nervio tiene ramificaciones. Algunos bajan la pierna. Ese es el famoso nervio ciático. El ciático, el sí. nervio bajando el brazo, como la muchacha. Claro. Ese es otro nervio. Otros pasan por el estómago, como la muchacha está quejando de problemas en el estómago. Verde indica no hay daño. Amarillo indica daño o un bloqueo. La columna es torcido y está prensando el nervio. Y anaranjados más, rojos más. ¿Ok? También, vamos a enseñar otro. Perdón. Entonces, ese es otro gráfico. Entonces, cómo la columna anda torciendo. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, vamos aquí para el paciente y yo explico un poco más. Con la Entonces, otro examen, pero no sale en la máquina. Entonces, nosotros tenemos una máquina donde mira el estructura cambiando. Entonces, usted puede mirar la columna torcida. Igual usted, muy rápido, yo puedo mirar a este muchacho, usted mira los cambios en la columna. Todo está hundiendo y ella está jorobando. Entonces, la estructura normal cambió. Permítame. Claro, ¿Okay? Now, mira, esta es la columna. ¿Okay? me pongo yo de ejemplo, doctor, si estoy derecho. ¿Ok? Now, vamos medio lado. Así, Exacto. medio lado. Vamos adelante. Esa es la cara. Esa es la columna, esos son los nervios, ¿entiende? Entonces, si todo está hundido, eso es porque muchas veces hay daño, la estructura cambia. Lo mismo está construyendo una casa con block, el block anda torcido, empieza torciendo la pared y alrededor del block produce daño, ¿ok? Y produce daño en el nervio, ¿ok? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Igual si está jorobando, hay daño. Si entonces, no necesito un examen para detectar cuál vértebra anda torcida. Está afectada. Daño es un daño mecánico. No es un daño químico. Entonces, ¿qué pasa? Necesito con los exámenes detectar cuál vértebra anda torcido. Now, mira, ese es un ejemplo acostado.
Por ejemplo, con los exámenes del nervio, los músculos, del hueso, indica cuál vértebra anda torcido. Y después, ¿qué pasa? Es yo puedo aplicar, es una fuerza con mis manos, en un punto muy exacto, muy específico para meter el vértebra. Claro. ¿Entiende? Entonces, el examen indica cuál vértebra anda torcido. Y después, yo aplicar una fuerza, un ajuste del hueso. Mete en el lugar correcto para permitir al cuerpo sano. Pero probablemente el vértebra queda 1 o 2 días y se vuelve, porque tenía años en este lugar mal. Claro, exacto. Y después yo meto otra vez y el cuerpo sano. Es lo mismo, imagínese usted tiene un clip aquí para 1 mes y produce daño. Y poco a poco daño produce dolor. Entonces, usted quita clip, su cuerpo sano, pero vuelve. Claro. Y quita otra, sana un poco más y vuelve. Entonces, poco a poco mantiene aquí, el daño en el nervio, en el músculo, en el hueso es mejor. Y después el cuerpo está funcionando mejor. Después, con diferentes cosas junto, trabaja muy bien, claro. Perfecto, doctor. Ahora vamos a ir a esas soluciones. Por el momento aprovechemos y vamos a abordar nuestro segundo caso de esta mañana y Helen ya está lista. Gracias, Verónica. Ahora vamos a conocer la historia de Carlos. Él y su hermana sufren de dolores de por aquí y de por allá. Es correcto. Sí, como dijo mi hermana anteriormente, yo ya soy un señor de 50 años y desde muy pequeño tenía dolores, ¿verdad? O sea, mi papá me decía que tirada con vos, palabras de mi padre, para recordar a mi padre, que tirada con vos, que todo te duele. Pero uno lo creía parte de la vida, ¿verdad? En la infancia. Usted ahora, por ejemplo, trabaja poniendo canoas. Vamos a pedirle que se agache para ver un poco el movimiento. ¿Qué pasa cuando usted se agacha? Obviamente, en el momento que me agacho no pasa nada. Es como en el transcurso de los segundos o minutos ya empieza a darme como una quemazón, como un fuego en las articulaciones, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando le empieza ese dolor? Me duele, lo que tengo que hacer es volver a levantarme, volver a agacharme si estoy elaborando algún trabajo, luego tengo que volver a sacudir mis manos porque me duelen, la columna me duele, entonces tengo que estar haciendo movimientos de la columna. Aquí en este momento tengo dolor. Los talones me están doliendo continuamente. Cualquier ejercicio que haga uno, hasta el mismo caminar, o por decir algo, si uno está haciendo fila en un hospital, muchas veces tal vez tarda uno, 15 minutos. Yo los primeros minutos ya tengo que estar moviendo el pie el otro, recostándome, buscando algo y si fuera posible ir a sentarme. Don Carlos, hace un tiempo atrás usted sufre inclusive un ataque de pánico manejando que casi le cuesta la vida porque casi sufre un accidente y ha tenido también problemas de depresión. Efectivamente, bueno, como sabemos, estamos viviendo una época muy difícil, muy conflictiva. A nivel económico muchas veces pasan cosas. Y pues sí, precisamente en una de esos momentos iba a alta velocidad, como 80 kilómetros en la pista, rumbo hacia La Juela, y fíjese que me entró una etapa de pánico, un estado de pánico, pude controlarlo, más que iba manejando, y pude superarlo. Obviamente luego me tuvieron que ver, me mandaron medicación y todo. En 2 ocasiones me pasó eso. Una vez, precisamente, me pasó aquí mismo, en la casa, me dio un ataque de pánico por un problema personal que tenía. Y pienso yo, por lo que he ido aprendiendo, como dice mi hermana, hay veces uno tiene que aprender a vivir con el dolor, pero es que es agotador, es cansado. Y la gente lo ve a uno y lo ve bien. Yo voy al hospital y lo ven a uno bien, ¿verdad? Ahora, yo le digo, me duelen los dedos, me duele la columna, me duelen las rodillas, o sea, me duele la misma luz, de hecho que el anteojo que utilizo me ayuda para lo que es el reflejo, en la noche cuando ando manejando, o sea, todo me duele, o sea, es algo extraño, pero yo le llamo como un manto en todo mi cuerpo que me duele, en general. Gracias, don Carlos. Él tiene varias preguntas para los médicos. Primero, toman inclusive más de 10 pastillas por día y esto ya ha venido afectándoles muchísimo los problemas gástricos. Segundo, si tiene alguna relación de que a él principalmente le duele más la columna. Y tercero, también quiere saber si hay alguna relación, por qué en la familia ya hay varias personas con este problema.
Gracias, Helen. Y ya vamos a ayudarle a evacuar esas consultas de don Carlos, doctora, porque aquí vemos, y él lo señalaba también, sumándole a lo que decía él particularmente, yo me veo bien, a mí me ven entrar a consulta y dicen, pues señor, usted no tiene nada. Exactamente. Y creo que es algo recurrente en las personas que sufren este padecimiento particularmente, doctora. Claro, porque es una percepción en realidad muy subjetiva del dolor. Es una situación en que los pacientes son pero muy sensibles al dolor. Entonces yo creo que aquí deberíamos hacer una diferenciación de nuevo de lo que realmente es la fibromialgia, que no tiene ninguna explicación, ¿verdad? Es un diagnóstico, como les dije, de exclusión. Una vez que hemos descartado cualquier situación que nos puede generar dolor, entonces podemos hablar de fibromialgia. Entonces, en todos los pacientes debemos hacer análisis. Como bien lo decía el doctor, habrá daños estructurales en la columna, habrá daños articulares, ¿verdad?, que necesiten ser ajustados con alguna frecuencia, o habrá de fondo alguna situación que no ha sido diagnosticada. En el caso de él, me interesaría mucho saber cómo está su tiroides, porque la tiroides, los problemas de tiroides que a veces no se diagnostican pueden ser causantes del dolor que él está explicando. Doctora, y el hecho de que hay varios miembros de la familia también que tienen el mismo padecimiento. Pues es importante. Claro que la fibromialgia la vemos en una situación de familia también, ¿verdad? Eso vemos que se repite. Pero también así otras situaciones. Habrá enfermedades autoinmunes, habrá alguna artritis reumatoidea, ¿verdad? ¿Qué situaciones, cómo está manejándole el estrés? Porque todas estas son cosas que... ataque de pánico. Sí, él llega a ataques de pánico también. Como yo les decía antes, si las hormonas del estrés están desbalanceadas, el umbral del dolor va a ser más bajo y él va a sentir un dolor todavía más intenso. Entonces, yo lo que siempre les digo es, asegurémonos, hagamos una serie de exámenes, hagamos radiografías, vamos a ver cuáles son los desbalances, tanto estructurales como químicos y hormonales, que puedan existir para ayudarle a él a mejorar su nivel de vida y bajar su calidad de vida. Su nivel de estrés también. Su nivel de estrés y su nivel de dolor. Perfecto. Ahí tenemos un comentario de Marilyn León. Mi tía y yo padecemos fibromialgia. Las infecciones urinarias son parte de esta enfermedad. A nosotras nos dan muy frecuentemente. ¿Que si están relacionadas, doctora, las infecciones urinarias con la fibromialgia? Pues yo diría que no. Diría que no. Porque como lo hemos dicho, o sea, la fibromialgia, la verdadera fibromialgia, no tiene una causa que lo explique. Es cierto, el dolor crónico nos puede debilitar y nos puede hacer susceptible a las infecciones. Claro. Entonces, de una manera indirecta, pues muy lógicamente, un paciente puede tener dolor y puede tener infección. Y en este caso... Es exacto. Ese es un buen ejemplo, ¿ok? Entonces, generalmente la gente tiene diferentes dolores y muchas veces ese es daño en la columna. Entonces, ¿qué pasa? Golpes, caídas, accidentes, produce daño, se tuerce la columna y produce daño en el nervio y donde pasa. Si quiere, yo paso y vamos para enseñar con el video. Entonces, vamos. Yo puedo enseñar otra vez. Entonces, un daño en la columna puede afectar también en la parte de lo que es urinaria. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? A ver. Entonces, mira el video otra vez. Entonces, mira los nervios pasando por todo. Entonces, pasa por los órganos, pasa por el brazo, baja en la pierna. Entonces, muchas veces la gente tiene un problema mecánico en la columna. No tiene un problema químico. Entonces, y produce los síntomas. Mira cómo pasa por el brazo y ahorita mira cómo pasa por todo el cuerpo los nervios, exactamente. Mira, aquí, pasando por la vejiga. Entonces, produciendo daño y a veces tipo de síntomas. Eso es porque yo digo, siempre necesito chequear la columna. Perfecto. Porque ¿qué pasa? Es cuando usted tiene, por ejemplo, diabetes, es porque falta insulina. Usted puede ir y hacer un examen de sangre y mira, yo falta insulina y necesito inyectar un químico. Claro. Entonces, con fibromialgia, nadie sabe qué químico falta. Perfecto, doctora. Ahí tenemos otro comentario de otra paciente. Dice, doctora, ¿lupus es algo parecido a la fibromialgia? ¿Se asocian? Bueno, el lupus en realidad es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Es una enfermedad en que el cuerpo está produciendo anticuerpos que atacan los propios tejidos. Y entonces, claro, lo que pasa es que las enfermedades autoinmunes son las grandes imitadoras, ¿verdad? Sobre todo lo que es el lupus. Entonces, podría producir dolor generalizado. Sin embargo, exactamente, esa es la palabra, similar.
Una vez que encontramos una explicación, una vez que sabemos que esto es lupus, ya sabemos que esto no es fibromialgia, aunque haya síntomas parecidos. Perfecto, Perfecto, doctora. Vamos a, doña Elsie nos pregunta, hoy estoy muy mal, me duele tanto la espalda que me incapacita por completo. ¿Qué puedo tomar para levantarme de la cama? Entonces, mira la pregunta, ¿entiende? Yo tengo dolor en la espalda, entonces imagínese usted tiene una cardia y está molestando y usted toma un medicamento. ¿Qué pasa? Un momento, pero después vuelve. Pero sigue y cada día es peor y peor. Si usted tiene dolor en el cuello, la espalda, la cintura, generalmente es porque hay daño mecánico, donde golpes, caídas, se tuerce la columna y 10, 15 años luego hay daño en el nervio, músculo, hueso. Pero la gente toma un químico, alivia el dolor, lo mismo de los gráficos y cada día es peor. Entonces, ese es mi punto. Siempre necesito chequear la columna. Porque generalmente viene de este. Perfecto. Vamos con Tita nos dice, yo además de fibromialgia tengo escoliosis, osteoporosis y espina bífida en la parte del cuello y los dolores son muy fuertes. ¿Qué me recomiendan? Yo puedo preguntarte, entonces, porque ¿qué es escoliosis? La columna torcida. La que usted decía, ¿verdad? ¿Qué es espina bífida? Entonces, cuando aquí es más largo la espina y bífida, dos. Entonces, son malformaciones de la columna. Generalmente es porque hay daño en la columna. Llega al mismo punto. Entonces, tiene daño en la columna, pero anda tomando, es un problema mecánico, pero anda tomando un químico y ¿qué pasa? Alivia el dolor y sigue. Primero arreglo la columna y después cambia los bombillos, ¿entiende? Sí, Lo mismo, usted llega y no hay luz, primero cheque la verdad. caja y después cambia los bombillos. Doctora, ante la situación que ella estaba sufriendo, ¿alguna recomendación que podría tomar? Porque eso era lo que nos preguntaba puntualmente. Claro, claro. Definitivamente, como les decía, hay sustancias que son relajantes musculares naturales, por ejemplo el magnesio, el calcio ayudan con esas contracturas musculares. Desde el punto de vista de las plantas medicinales, pues tenemos la pasiflora, tenemos la valeriana, tenemos el salix alba, tenemos la cúrcuma que realmente es muy potente en su efecto antiinflamatorio. Con la cúrcuma podemos hacer algo tan sencillo como consumir el polvito de cúrcuma que es el amarillo como color mostaza. En polvo la gente lo puede hacer en forma de té, le puede poner un poquito de miel de abeja, una cucharadita 3 veces al día, tiene un efecto antiinflamatorio bastante importante. Pero yo quisiera recalcar que tenemos que llegar a la raíz del problema. Las plantas medicinales, la cúrcuma, los omegas y todo esto nos van a ayudar a tratar el problema, pero tenemos que llegar al fondo del problema, exactamente, ya sea un problema estructural de columna o ya sea un problema hormonal o ya sea que sea una verdadera fibromialgia, entonces hacer un tratamiento complementario. Doctora, ¿hay algún alimento que debería estar prohibido en la dieta de una persona que ya está diagnosticada de fibromialgia? Sí, eso es una excelente pregunta y en realidad nos sirve como una prueba terapéutica. Inclusive yo a mis pacientes con dolor generalizado les recomiendo siempre una dieta libre de gluten, porque el gluten es una de las sustancias más inflamatorias que consumimos, no solo por el hecho de por su naturaleza inflamatoria, sino porque la consumimos con muchísima frecuencia, ¿verdad? Todo lo que viene en el trigo, todo lo que viene en la avena. Pensemos en todos los alimentos que consumimos hechos de trigo todos los días, ¿verdad? Los panes, las galletas, la repostería. Un sinfín de productos. Un sinfín de productos. Y lo más preocupante son las fuentes ocultas del trigo, que vienen ocultas en los consomés, vienen ocultas en los condimentos, etcétera. Entonces, cuando el cuerpo se enfrenta todos los días a estos agentes inflamatorios, entonces la inflamación del cuerpo sube, aumenta y dolemos más. Duele más, ¿verdad? claro que sí. Entonces podríamos hacer una prueba terapéutica. Hay un porcentaje de pacientes que son sensibles al gluten cuando hay dolor crónico y que podrían mejorar significativamente al hacer una dieta libre de gluten, lo cual mucha gente necesita una ayuda nutricional, ¿verdad? Necesitamos un experto que nos guíe para este tipo de dieta, pero vale la pena probarlo porque puede ser que tenga que esté muy relacionado. Perfecto, doctor, una pregunta que le quiero hacer. Me parece muy interesante lo que usted nos ha planteado, la caja del break, hay que revisar los breaks primero y después cambiar los bombillos. Perfecto. Exacto. Ahora bien,
¿Cómo evitamos la fibromialgia? Entonces, lo mismo, usted escuche la gente hablando. Entonces, ellos están diciendo, viene desde joven. Mi familia tiene generalmente golpes, caídas, accidentes, entonces pasa cuando está muy joven. Entonces, necesito desde joven anda haciendo un chequeo en la columna. Entonces, su salud depende ¿qué? Su salud depende cómo está funcionando el organismo. Lo mejor su organismo está funcionando, lo mejor su organismo puede sano. Entonces, cuando usted come un buen dieta, lógico, ejercicio, mantiene la columna lineal, los mensajes pasan, el organismo está funcionando bien, su mente, todo junto, ayuda a su cuerpo sano. Ningún médico cura, ningún medicamento, es su organismo, ¿entiende? Entonces, cuando nosotros buscamos cómo arreglo problema, necesito hacer cosas para ayudar al organismo sano. Perfecto. Sigue funcionando normal, para sano, defenderse, produce los químicos, hormonas correctos y después eso es como mantener la salud, ¿entiendes? Cuidar nuestro doctor. sistema nervioso. Sí, de todo. Dieta, entonces todo junto. Y en mi opinión, usando el medicamento y cirugías, ese es el segundo paso más en emergencia. Entonces, ¿por qué? Porque hay más efectos secundarios con es más invasivo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doctora, muy amable. Gracias por Gracias. acompañarnos en esta mañana. Gracias. Excelentes aportes sin duda. Sí.